Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos otra vez en su programa favorito en Descubre TV. Los acompañamos sus conductores favoritos Alexander Pérez y mi compañero Antonio Espinosa. En una emisión más les vamos a hablar de un tema muy interesante. Platicaremos un poco acerca de la cultura muy importante que le dio pie a las demás culturas en Mesoamérica. A lo largo de este interesante programa vamos a tocar temas muy buenos. Va a ser como por ejemplo organización social, actividades socioeconómicas, manifestaciones socioculturales, economía, sitios arqueológicos, localización geográfica y también, ¿por qué no?, pueblos asentados. Acompáñenos a descubrir a la maravillosa cultura olmeca. Comenzamos. El 20 de marzo del 2013 el ejército... Stocks selling on Wall Street today, and the jobs report, the volume continues to remain light. Muchos conocen la palabra olmeca, pero ¿realmente saben cuál es su significado? Miren amigos, el verdadero significado de la palabra olmeca es habitante del país de hule, y no necesariamente porque usaban el hule, o tal vez sí, pero realmente fue por la abundancia del árbol del hule. Y bueno, entrando más a detalle, la cultura olmeca se originó en el estado de Veracruz y el estado de Tabasco. En la actualidad, surge en el año 1200 y 400 a.C. Y eso sí, la cultura olmeca es considerada la cultura madre. Esto, ¿debido a qué? Debido a que de esta cultura surgieron más culturas posteriormente. Los olmecas fueron los más antiguos escultores. Ellos esculpían cabezas de piedra entre 1.5 y 3 metros de altura. Prueba de ello están las cabezas colosales. Que de hecho de las cabezas colosales, en total hay 10. La mayoría de las personas conocen el famoso juego de pelota, que incluso varias civilizaciones la utilizaron. Pero ¿quién realmente fue el que inventó este juego? Pues bueno, fueron los olmecas. También desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, que después posteriormente fue adaptado por las demás civilizaciones. También desarrollaron el sistema matemático que se utilizaba el número 20. Y entre sus materiales más usados para la construcción se encontraba el barro y la piedra. Que digamos que lo único malo de utilizar estos materiales era de que no era vistoso. Sin embargo, ya posteriormente, y como ahora nosotros lo vemos, es de que es bastante interesante todo lo que realizaba la cultura olmeca. Y claro, obviamente pues la cultura olmeca es bastante interesante. Me imagino que a ustedes les gustaría saber cosas como la geografía o incluso el clima. Y por eso vamos en ese momento con mi compañera Rebeca Carvajal para que nos pueda platicar un poco mejor de estas situaciones. Muchísimas gracias Toño y Alexander por presentarme, y como ellos les dijeron, soy Rebeca Carvajal y en esta sección de su programa les hablaremos acerca de la ubicación geográfica, la climática y los sitios asentados que se dieron en esta gran civilización. Les recordamos que estamos viendo la civilización madre llamada Olmeca. Y para empezar, la ubicación geográfica fue al sur de Veracruz y todo lo que se comprende el estado de Tabasco hoy en día. La cultura olmeca se dividió en 3 grandes sitios asentados, y el primero fue San Lorenzo, del año 1200 al 900 a.C. Fue el área donde comenzó a surgir las características de esta civilización, cuyo ascenso probablemente fue ayudado por las llanuras aluviales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían un clima subtropical muy favorable para todo el cultivo, donde resurgió el cultivo de maíz, que fue también a la par con la cultura egipcia. Hablando acerca de la alta concentración de población en San Lorenzo, el desarrollo que finalmente condujo a los olmecas a dominar y fue la base del desarrollo de una refinada cultura mesoamericana. La segunda etapa de esta gran civilización fue la venta, del año 900 al 400 a.C. San Lorenzo tuvo muchísimos problemas y por esto se tuvieron que destruir grandes monumentos que habían en esta primera etapa. Después de San Lorenzo, en la cultura olmeca tuvo una importante etapa llamada la venta. Esta inició del año 900 a.C. al 400 a.C. y se volvió un importante centro comercial. Este movimiento migratorio podría haber sido por cambios ambientales que llevó incluso a cambiar el curso de algunos ríos importantes. La destrucción de los monumentos de San Lorenzo alrededor del año 900 a.C. podría explicarse por miles de rebeliones que hubieron entre sus habitantes en esas épocas.
Después de San Lorenzo, tuvo la última e importante etapa. Y como dato curioso, La Venta sigue siendo un museo hoy en día que está ubicado en unos ríos en Tabasco. La Venta fue un centro olmeca importante hasta los años 400 a.C., como les comentaba, y durante este periodo se construyeron la Gran Pirámide y otros monumentos ceremoniales complejos de este centro. Aunque alrededor del año 400 el centro ceremonial La Venta había agotado su papel importante como centro olmeca. Y para concluir con la cultura olmeca en estas 3 etapas, la última que tiene gran evidencia fue la de los 3 zapotes, que duró del año 400 al 200 a.C., la tercera capital principal de los olmecas, y su ocupación fue aproximadamente al mismo tiempo de La Venta. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto La Venta como 3 zapotes estuvieron paralelamente en un mismo tiempo. Incluso la población después de los olmecas se utilizó la locación de 3 zapotes, aunque solo la fase de 3 zapotes olmecas constituye una parte de la historia del lugar, que continúa a través de la cultura epiolmeca, que es una cultura post-olmeca que se dio después de esta cultura madre de la que estamos hablando. Y los dejo con mis compañeros en el estudio Alexander y Toño para que les hablen un poquito más sobre esta gran cultura. ¿Qué cosas tan interesantes nos acaban de mencionar nuestra compañera Rebeca Carvajal? Lamento decirles esto, pero debemos irnos a cortes comerciales. No se despegue de su asiento porque les tenemos preparado mucho más de su programa favorito, Descubre TV. El 20 de marzo del 2013 el ejército... sobre el precio del petróleo a nivel. Muéranse mosquitos, el repelente para el chinguguaya. ¡Chingungunya! ¡Como sea! Tomen baby, 100% de cacao y cola de mono. Delicioso. El 20 de marzo del 2013 el ejército... sobre el precio del petróleo a nivel. El mío es un baboso y José Luis es un tarado. ¿Qué? 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 ¿Estamos al aire? Ni grabunas. Avisen. ¿Cuántas maldiciones ya llevo? 1, 2. ¿Qué? 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 ¿Yo qué? Claro que sí, amigos, estamos de nueva cuenta en su programa Descubre TV. Les recordamos que estamos platicando de la cultura madre que es de los olmecas. Eso sí, vamos a continuar en un segmento más con nuestros compañeros Hermín Ramírez y David Braga. Vamos con ellos. Vamos a hablar ahorita de la cultura olmeca. La cultura olmeca se basaba en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, cacao, así como alimentación de animales domesticados, carne de pescado, carne de tortuga y carne de perro. O sea, imagínate comer carne de perro. Eso que sí es un dato muy extraño, muy raro para nosotros. O sea, nuestra cultura no está acostumbrada a comer carne de perro domesticado. O sea, podemos comer, no sé, una gallina del patio o un pato, por ejemplo, un puerquito ahí que crezca en la casa, ¿no? Pero Un taquito de cochinito. ajá, un puerquito. Pero carne de perro, pues para nosotros sí es como que un dato muy extraño, o podríamos llamar un tabú, por ejemplo. Pero para esta cultura, la cultura olmeca, pues sí es algo muy cotidiano, ¿no? Desgraciadamente en eso se basaba su alimentación. Suena así como raro, pero pues fue una realidad en ese entonces. Exactamente, no sé, no sabría ni me imaginaría comerme a un perro. Algunas personas los perros tienen como un miembro de su familia, ¿no? Así como que no sé, no coincido en ese ámbito. Aparte de descubrir el yacimiento como Betún, que
llamado petróleo en estos momentos. O sea, Esa es otra cosa que yo, no, o sea, que yo desconocía, yo no sabía que el betún... como dato cultural. Ajá, que el betún era el petróleo, o sea, yo tenía en cuenta que betún es algo del pastel, ¿no? Pues sí, suena así como algo que se comería rico, pero en realidad era petróleo. Entonces te quedas así como que, ¿cómo ibas a comer tu petróleo llamado betún? O sea, es Solo ilógico. por juego de palabras, Ajá. solo por los nombres. Aparte, podemos mencionar también que sus sitios arqueológicos eran la Venta en Tabasco, San Lorenzo y los Tres Zapotes. De ahí te puedo comentar que yo he tenido el privilegio de estar exactamente en La Venta. La Venta es un río que pasa en medio de la ciudad de Villahermosa, de la capital actualmente de Tabasco. Tiene unos barandales para que la gente pueda pasar, tiene un camellón un tanto extenso. Mucha gente lo toma ahorita como zona turística. Exactamente corta a la ciudad por la mitad. El río pasa, encima encima hay un cruce tanto por arriba que es un puente. Y si no me equivoco, se dedicaban al comercio. Sí, exactamente, solo que ahorita lo tienen como un museo. Y por abajo es el camellón para que puedan pasar sobre el río. Y exactamente lo usaban como comercio. Porque por lo mismo que es un río, pues les facilitaba la pesca. Y este tipo de comercio favorecía a los pueblos circunvecinos porque la economía era más, digamos, aumentaba, era más generosa en ese entonces. Una bolsa de valores, ¿no? Podría Sí, decirse actualmente. Sí. Era lo que se basaba, era su principal fuente de ingresos. Qué cosas tan interesantes y claro, también raras. Pero eso sí, amigos, les tenemos preparado una gran sorpresa, en el cual es un pequeño reportaje, entonces sí, veámoslo. En la costa del Golfo de México, al sur de Veracruz y en la zona colindante con Tabasco, en tierras tropicales exuberantes, se asentó la primera gran cultura mesoamericana, la Olmeca, que en lengua náhuatl quiere decir habitante del país de Lule. Es la forma en la que los mexicas hablaban a este grupo, cuyo auge data del 1200 al 400 a.C. La región que habitaban fue buena para el desarrollo de su agricultura, la caza y la pesca como actividad principal. Los olmecas son considerados el primer pueblo de Mesoamérica en alcanzar el grado de civilización, y es admirable el desarrollo artístico que alcanzaron, como el tallado de piedras duras, dejando un legado artístico que fue adoptado por otras culturas. La religión de los olmecas es muy compleja, pero se puede deducir que había un culto al jaguar. Se cree que este animal encarnaba los espíritus de la naturaleza. Esto explica que en sus altares y esculturas religiosas se muestren rasgos felinos, aunque también se han encontrado figuras de extrañas criaturas y seres fuera de lo normal, cuyo significado aún no se ha explicado. Elaboraron varias formas típicas, como lo son las enormes cabezas colosales, pero también altares concebidos como tronos o asientos, y estelas que relatan momentos históricos. Sus hachas y máscaras de piedra son únicos en su tipo. En uno de sus asentamientos en Veracruz, llamado el Manatí, se encontraron pelotas de hule y bustos de personajes y bastones de mando, poco comunes por ser realizados en madera. Bajo el término olmeca han sido agrupadas dos realidades: pueblo de la región del Golfo y un estilo artístico de gran relevancia. Aunque no conocemos mucho de los aspectos de la cultura olmeca, tales como el idioma,
Sabemos que la religión olmeca giraba en torno de deidades sobrenaturales que compartían atributos de animales, siendo los más importantes jaguares, cocodrilos y serpientes, aunque igualmente se hablaban de insectos, tiburones y peces. Los olmecas no se extinguieron por completo, sino que fue dividida en grupos, siendo estos los mayas, aztecas e incluso los incas, además de otras. Su influencia, tanto de inteligencia como de alcance artístico, perduró y se transformó con el tiempo, y hoy sus huellas son orígenes de nuestros rasgos culturales. El 20 de marzo del 2013 el ejército... sobre el precio del petróleo a nivel... Sprite, la bebida de las olmecas. Beba. Mueran sus mosquitos. El repelente para el chinguguaya. Chingungunya. ¡Como sea! Tomen Baby, 100% de cacao y cola de mono. Delicioso. El 20 de marzo del 2013 el ejército... sobre el precio del petróleo a nivel... Estamos de nueva cuenta en su programa en Descubre TV, si seguimos platicando con respecto a los olmecas. Ya estamos por concluir, pero eso sí, antes de terminar, vamos de nueva cuenta con nuestro amigo Edmir Ramírez. Cuando me enamoro, voy al inodoro. Pues continuando con esta plática de los olmecas, pues yo les voy a hablar de la parte sociocultural, la parte social, artística y cultural que tenía esta civilización. Pues primero que nada, los inventos. Ellos tuvieron inventos, por ejemplo, el calendario, el sistema vigesimal, la escritura glífica y las pirámides, manifestaciones que las podemos encontrar en los asentamientos de Tabasco y en el centro de la ciudad, en Teotihuacán. En la parte artística, en la parte un poco más social y todo esto, podemos encontrar la arquitectura y la pintura. En la arquitectura se divide en dos grandes grupos, en el grupo de la arquitectura mayor y arquitectura menor. En la menor aparecen las figuras de mueble, las pequeñas mascarones que pueden ser transportadas, pueden ser movibles, dependiendo ya sea para una ofrenda a un dios o para algún ritual que ellos necesitaban, como por ejemplo la agricultura. Elaboraban alguna pieza, ya sea barro o piedra, tallada para poder ofrendarla en el momento de la agricultura. En la parte de la arquitectura mayor entran las cabezas colosales, que las podemos encontrar en el mero centro de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa. Son unas cabezas de un tamaño muy grande, un tamaño proporcional, talladas a base de piedra. Y la otra parte son pirámides. Algunas pirámides las podemos encontrar en la ciudad actual de Comalcalco. Son de un color un tanto café, un color café oscuro. En la parte de la pintura, tenemos un dato muy curioso. Podríamos decirse que en el viejo continente empezaban las pinturas rupestres en su momento.
Para aquí en el Nuevo, en parte de Mesoamérica específicamente, para los olmecas, la pintura rupestre podemos llamarle que los inicios para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos en grandes extensiones de piedra ponían ya sea la representación de la cacería de algún animal o pintaban algún personaje importante, dependiendo de la jerarquización social. Empezaban primero con el penacho. El penacho eran plumas con colas muy largas, plumas muy largas de la cola del quetzal. Después le seguía un pechero a base de oro, era oro pulido 100%. Luego le seguía una capa de algún tipo de piel de algún animal que le llegaba hasta un poco bajo de la rodilla. Luego seguía el taparrabo, dependiendo para el hombre o dependiendo para la mujer. La mujer solo podía llevar el pechero si es una persona importante, y el hombre en la parte de abajo tenía el taparrabo que le llegaba un poco más abajo de la rodilla, como 2/4 más. Representaba también su nivel o su lugar en la clase social. De ahí seguían las sandalias, que eran a base de cuero o de algún tipo de piel de animal, con accesorios, ya sea igual dependiendo. Para el hombre tenían brazaletes, pulseras y en algunos casos perforaciones en la oreja, implantaciones ya sea en la oreja o en la nariz, de piedra preciosa, principalmente ya sea oro o jade. Y en la parte un tanto más social, dependiendo de su lugar en la jerarquización, podrían tener sus cargos. Los más importantes pues eran los principales, los reyes y las princesas, que servían tanto como el sacerdote para algún sacrificio con las doncellas. O bajando, de último estaban las personas del campo. Ellas se dedicaban a la agricultura o a la pesca. En la pesca estaba exactamente en la ciudad de Villahermosa, también en la parte de la venta. Ellos en el río, ahí como hemos mencionado anteriormente, les favorecía tanto la agricultura como la pesca. Pues ahora les voy a hablar de la organización política de nuestra cultura que estamos estudiando, de la cultura olmeca. Les puedo decir que primeramente eran teocrática, o sea, todo giraba alrededor de un dios. De ahí les puedo decir que se organizaban por grupos, pequeños grupos, donde el líder era el chichimecán. De aquí les puedo comentar también que en la parte de lo teocrático del dios, ellos eran politeístas, adoraban a muchísimos dioses. En los más representativos se encontraba el dios del agua, de la tierra, de los volcanes, de la agricultura, pero principalmente se encontraba el dios jaguar. Era representado por una piedra, un monumento de piedra tallado, para expresar lo que sentían por este dios, que a ciencia cierta no se sabe qué tanto de magnitud significaba para ellos. Era el principal. De ahí más no tenemos conocimientos. Sabemos que eran tallados en la piedra, con grandes colmillos y con sus manchas características. Eran puestos en frente de los altares en forma prismática, que medían de 2.6 por 1.6 de altura. De ahí esto es lo que les puedo comentar sobre la religión y la parte política. Bueno amigos, y con esto concluimos su programa Descubre TV. Los esperamos la próxima semana para que ustedes aprendan más acerca de este maravilloso mundo en el que vivimos. Yo soy Rebeca Carvajal y a nombre de todos mis compañeros les deseamos buenas tardes. El 20 de marzo del 2013 el ejército... Stocks selling on Wall Street today and the jobs report.